Bien, en el primer caso tenemos en el primer caso que el caso lado, ángulo, lado. Frente al ángulo alfa está 4x menos 15. Frente al otro triángulo, al 4 a alfa está x más 30. Por lo tanto, serán iguales. ¿Ya? Muy bien, por lo tanto, entonces, 4x menos 15. ¿Ya? Además, sabemos que ambos triángulos son congruentes. ¿Verdad? Aquí nos dice que ambos triángulos son congruentes. Entonces, con esos datos que ya nos dijeron, ¿ya? Podemos igualar 4x menos 15 a x más 30. Por lo tanto, el x pasa restando, sería 3x igual a 45. ¿Ya? 3x igual a 45. Y x vale 15 grados. Por lo tanto, x nos sale 15 grados. X nos sale 15 grados y esa es la respuesta. A ver, en el gráfico AB es igual a ED. En el gráfico AB está por aquí. AB es igual a ED. Bien, eso es por el gráfico. Eso es por el gráfico. ¿Ya? Eso es por el gráfico. Por el gráfico, AB es igual que ED. Eso es por el gráfico. Luego, ¿qué más nos dan en el gráfico? También nos dicen que AE es igual a CD. Aquí está CD y aquí está AE. Ambos son iguales, ambos son iguales. Y como son iguales, ¿qué podemos decir, jóvenes? Como son iguales, tenemos que ubicar del mismo color, ¿verdad? Tenemos que ubicar del mismo color. Bien, ahora sabemos también que C es igual a 8. ¿Dónde está C, profesor? C está aquí. Por lo tanto, C es igual a 8. Excelente. ¿Y BC cuánto vale, profesor? BC vale X. ¿Ya? Bien, jóvenes. A ver, tú sabes que cuando tienen a un lado, por ejemplo, al triángulo de color rojo, ¿qué podemos hacer? Frente al lado de rojo podemos ubicar un ángulo cualquiera, podemos ubicar el ángulo alfa. Ahora, aquí también hay un lado rojo, al frente también puede ir el ángulo alfa. ¿Verdad? ¿Por qué va al frente el mismo ángulo? A ver, porque son los mismos lados, ¿verdad? Son los mismos lados. Por eso va el ángulo alfa. Ahora, el ángulo beta, podemos colocar frente al color celeste el ángulo beta. Ahí podemos colocar el ángulo beta. Al color celeste va el ángulo beta para relacionar los lados. Bien, ya ubiqué los lados y los ángulos. ¿Me pueden decir, jóvenes, cuánto vale el ángulo que voy a resaltar con amarillo? ¿Pueden decirme cuánto vale este ángulo de amarillo? ¿Ya? Como primer paso, ¿qué podemos escribir? Primer paso. Que el triángulo, puedo decir que el triángulo BAE, es congruente ¿con quién? Con el triángulo EDC. Es congruente con el triángulo EDC. Son triángulos congruentes. Por lo tanto, ¿qué puedes decirme? Que 60 más alfa más beta es igual a 180. ¿Ya? Por lo tanto,
También sabes que esto suma 180, ¿verdad? Por lo tanto, el color amarillo ya sabes cuánto vale. El color amarillo, el ángulo de que está aquí resaltado de amarillo, es igual a 60 grados. Claro que sí. Por lo tanto, entonces, en el ángulo de amarillo escribimos 60 grados. ¿Ya? Bien, son 60 grados el ángulo de amarillo. Bien, ahora entonces, ¿qué podemos decir? También podemos decir que frente a 60 grados, ¿quién está? Profesor, frente a 60 grados se encuentra, frente a 60 grados se encuentra un lado. Y ese lado también es igual, mira. Frente a 60 está bolita de amarillo, frente a 60 está 8. Entonces son iguales. Por lo tanto, también será ahí de color, también valdrá 8, ¿verdad? También valdrá 8. Ahora sí, chicos, la respuesta final al problema, la respuesta final. ¿Cuál es la respuesta final al problema? Por lo tanto, entonces, el ángulo que he resaltado de amarillo vale 60 grados. Vamos a dar la respuesta final con este gráfico. Vamos a dar la respuesta final con este gráfico. Voy a dibujar de esta manera, el triángulo donde vamos a dar la respuesta final. Estamos observando que hay dos lados iguales. Esos dos lados iguales, ¿cuánto vale? 8, ¿verdad? Y esto vale 60 grados. Por lo tanto, yo te pregunto, ¿cuánto vale cada ángulo? Voy a colocarlo aquí. Como son lados iguales, valdrán los ángulos iguales también, ¿verdad? Voy a colocar el ángulo teta, a ver. ¿Cuánto vale teta? Tú sabes que 2 teta más 60 es igual a 180. 2 teta más 60 es igual a 180. ¿De dónde teta cuánto vale? Teta toma el valor de 60 grados. Claro que sí, resolviendo, teta vale 60 grados. Pero profesor, entonces todos los lados son iguales. Claro que sí, jovencito. Claro que sí, todos los lados son iguales. ¿Por qué todos los lados son iguales? Porque todos los ángulos también son iguales. Observa el gráfico. Teta vale 60. Me doy cuenta que todos los ángulos son iguales. Si todos los ángulos son iguales, entonces todos los lados también son iguales. Y por lo tanto la respuesta es 8. Muy bien, continuamos. En el problema 9 de tu pantalla, ¿qué estás observando? En el problema 9 de tu pantalla estás observando los siguientes. A, B, C y C, D, ¿cómo son esos triángulos? En el problema 9 de mi pantalla son congruentes. Pero profesor, ¿cómo voy a hacer que sean congruentes? Tanto el triángulo ABC como el triángulo CDE. De la siguiente manera, jóvenes, observen. Ya aquí tenemos los ángulos, esos que son congruentes. Ya no dice que ABC es congruente. Estoy graficando el triángulo ABC. ¿Qué significa congruencia? Que deben tener los mismos ángulos y los mismos lados iguales, ¿verdad? Estoy haciéndolo a grosso modo los gráficos. ¿Ya? Bien, por lo tanto, voy a usar el resaltador para ubicar los lados. Esto va a ser congruente a este lado, ¿ya? Van a ser iguales. Bien, ¿qué más, profesor? Este lado va a ser igual a este lado. ¿Ya? Este lado viene a ser esto. ¿Ya? ¿Qué más, profesor? Vamos a usar el color rojo. El lado que falta, ¿verdad? Aquí vamos a ponerle 2 puntos. ¿Ya? Bien, y ahora aquí será, estos lados serán iguales, si se dan cuenta. Ahora vamos en los ángulos. Vamos en los ángulos. A ver, ¿qué color de ángulo uso? Voy a usar, aquí le voy a llamar el ángulo alfa y aquí el ángulo beta. ¿Ya? De aquí le voy a llamar M. Y aquí le voy a llamar el ángulo teta. Si tú te das cuenta, si tú eres observador, te has dado cuenta de algo, ¿verdad? Que eso también será teta
Esto también será alfa más beta. Y esto será m, ¿verdad? Luego, aquí también valdrá m. Aquí valdrá alfa más beta. Y aquí será el ángulo teta. Por lo tanto, eso puedo escribirlo en el gráfico. ¿Ya? Escribiendo en el gráfico, tenemos lo siguiente. Me doy cuenta que m vale 45 grados. ¿Por qué m vale 45 grados? Porque 2m es igual a 180. ¿Ya? M vale 45 grados. Aquí también será 45 grados. Pero también estoy viendo el gráfico y estoy dándome cuenta que estos lados son iguales. Por lo tanto, si esos lados son iguales, ¿qué puedo decir? Aquí también valdrá beta, ¿verdad? Pero ya sé que me vale 45 grados, por lo tanto, ¿cuánto vale 2 beta? En otras palabras, paso 1. 2m es igual a 180. Por lo tanto, m vale ¿cuánto? 90. ¿Ya? Paso 2. Perdón, m vale 90, ¿verdad? Aquí sí fue un lapsus. M vale 90 grados. Muy bien. Paso 2. 2 beta más m es igual a 180. Por lo tanto, de ahí beta valdrá ¿cuánto? 45 grados. Pero en el paso 3, tú sabes que x más beta suma 180. Si x más beta suma 180, ¿qué puedes decirme? Si beta vale 45, por lo tanto, x valdrá 135 grados. ¿Ya? Continuamos. Con este problema ya terminamos. Nos dice que AB es igual que CD. Por lo tanto, si AB, ¿dónde está AB, profesor? AB se encuentra aquí. AB es igual que CD. Vamos a usar aquí un trazo auxiliar. ¿Qué trazo, profesor? ¿Qué trazo usamos? Ya, con este problema terminamos, jovencitos. Ya yo sé que ya nos hemos pasado un par de minutos, pero con este problema terminamos menos de 2 minutos. Será rapidito. Vamos a usar un trazo auxiliar. ¿Qué trazo, profesor? Ese trazo siguiente. Observa la pantalla. Observa la pantalla. Un trazo auxiliar, jóvenes, ¿ya? ¿Qué trazo auxiliar? Los lados que estoy señalando son iguales, ¿ya? Y estoy trazando de la manera que esto sea 20 grados. Si esto es 20 grados, observa, voy a usar otro color. Si esto es 20 grados, por lo tanto todo vale 60. Como estoy diciendo que estos lados son iguales, todos los lados son iguales, ¿ya? Por lo tanto, todos los lados será ¿cuánto? Estoy diciendo que estos lados son iguales. Por lo tanto, es un triángulo equilátero. Estoy construyendo un triángulo equilátero. ¿Y cuánto vale los lados de un triángulo equilátero? ¿Cuánto valen los ángulos, perdón? Uy, profesor, los ángulos son muy fáciles. Los ángulos de un equilátero, cada lado vale 60 grados. Listo, entonces el problema ya salió, pues, ¿no? El problema era, jóvenes, la construcción. La construcción era el problema. ¿Ya? Bien, si acá le pongo un valor de beta, ¿qué puedo decir del paso 1? Que beta 20 más 60 es igual a ¿quién? A beta más x, ¿verdad? Por lo tanto, beta va a ser igual a 80 menos x. ¿Ya? Donde está beta voy a colocar 80 menos x. Muy bien. Ahora sí, voy a graficar. ¿Qué voy a graficar? Voy a graficar los triángulos congruentes. Y con eso terminó el problema. ¿Ya? Con eso terminamos el problema. A ver, vamos a graficar de esta manera. Pero antes de graficar tengo que señalar esto. Estos de aquí son iguales. Perdón, estos trazamos este segmento. Vamos a llamarle segmento EC.
Paso 2. ¿Dónde están los triángulos congruentes, profesor? El triángulo congruente que es C, triángulo CAE, es congruente ¿a quién? Al triángulo. Atento, atento, jovencito. Triángulo CAE es congruente ¿a quién? Al triángulo CBE. Al triángulo CBE. Por lo tanto, eso voy a graficar aquí, ¿ya? Voy a graficar y con eso terminó el problema. Aquí estoy graficando el triángulo, ¿ya? Al triángulo A, ¿no? CBE, ¿no? ACE, CAE, perdón, CAE, triángulo CAE. Y luego, el otro triángulo es el triángulo que está en tu pantalla. El triángulo BEC. Y listo, el problema terminado, jóvenes. ¿Ya? Problema facilito. Pero faltan los lados, ¿verdad? El lado es acá, este lado es igual que el otro lado. ¿Verdad? De esa manera es. Listo, jóvenes. Por lo tanto, entonces, y también, por último, señalar el otro lado, ¿no? Es el lado faltante. El lado faltante es el que está en tu pantalla. Ya voy a usar amarillo. Esto, profesor, es el lado que falta, ¿verdad? Estos lados son... ¿Por qué son congruentes? Por este lado, por este motivo, jovencito. Tienen de esos lados iguales. ¿Ya? Tienen esos lados que estoy señalando iguales. Por ese motivo, el triángulo que está en tu pantalla, amarillo, ¿quién está, jóvenes? Frente a amarillo, ¿quién está? Frente al amarillo está ¿quién? Frente al amarillo está 20. Y aquí también frente al amarillo está 80 menos X. Por lo tanto, paso 3. Paso 3, 20 va a ser igual a 80 menos X. ¿Cuál es la respuesta final, por lo tanto, a este problema? La respuesta final es 100, ¿verdad? 100. Muy bien. Listo. La respuesta final es 100. Al problema